Hola y bienvenidos a la semana 4 del proyecto 2. En esta semana revisaremos las materias de biología, química, lengua y literatura y como siempre inglés. En química hablaremos sobre el átomo de carbono. Tienes que revisar la introducción que te dan, la teoría y esta pequeña tabla que nos habla sobre las características del átomo de carbono. Su número atómico es 6, su configuración electrónica 1s2, 2s2, P2, lo cual suma 6 electrones, sus niveles de energía, sus electrones de valencia, su electronegatividad de 2,55, los isótopos que posee el átomo de carbono. Tenemos carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Y aquí nos pide la primera tarea, la cual la tenemos acá. ¿Por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono? El átomo de carbono forma macromoléculas, o las biomoléculas que nosotros conocemos que son esenciales para la vida. Forma proteínas, forma lípidos, forma carbohidratos. Es por eso que es tan importante el átomo de carbono y fundamental para la vida. Otra pregunta nos dice, ¿qué sabemos sobre el átomo de carbono? Pues sabemos que la masa atómica del átomo de carbono es de 12 unidades de masa atómica. Tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones, al menos del carbono 12. Forma cadenas muy largas con enlaces simples, dobles y triples, que son fundamentales para formar las biomoléculas. El átomo de carbono es un átomo maravilloso. Tiene propiedades únicas que ningún otro átomo posee, y esto ha permitido que con el átomo de carbono se pueda desarrollar la vida. Para la pregunta de cómo definiríamos el átomo de carbono. ¿Qué pasaría si los científicos llegan a descubrir otro isótopo del carbono? Pues sería muy interesante. Se conocerían nuevas aplicaciones de otro isótopo del carbono. Sería interesante. Se conocerían otras aplicaciones de los isótopos del carbono. Hasta ahora los 3 isótopos que se han documentado son importantes en las áreas de medicina, arqueología, alimentación y muchas otras. ¿Qué diferencias presenta entre los isótopos del carbono? Pues la diferencia fundamental está en su masa atómica. Bueno, de hecho es la única diferencia en propiedades químicas que podemos apreciar. La masa atómica cambia con los diferentes isótopos. ¿En qué partícula atómica radica la diferencia de la masa atómica? Esta diferencia que presentan los isótopos se produce por la presencia de neutrones. A mayor número de neutrones, mayor masa atómica. La actividad 2 tiene que ver con biología y nos habla sobre la herencia. Nos habla sobre enfermedades que pueden ocurrir en una familia y por qué ocurren estas enfermedades. Y aquí tenemos algunos ejemplos que nos piden leer. Finalmente, nos piden que observemos el gráfico que nos dan a continuación. Y en este gráfico nos muestran a un padre y una madre que tienen enfermedades hereditarias. Y nos dice lo siguiente, que observe los esquemas y considere que, del estudio de la herencia de ciertas enfermedades genéticas, que se representan con el círculo y el cuadrado en azul, en una serie de familias, se han obtenido los siguientes árboles genealógicos. Basándose exclusivamente en los datos suministrados, determina, en cada caso, si el gen responsable de la enfermedad es dominante o es recesivo. Si el gen es dominante, la enfermedad se manifiesta, y si el gen es recesivo, la enfermedad no se manifiesta. Entonces, si observamos las imágenes, vemos que el padre y la madre tienen cierta enfermedad. Sin embargo, a pesar de tener esa enfermedad, los dos progenitores no transmiten la enfermedad a sus hijos. Por lo tanto, aquí el gen es recesivo. En los hijos el gen es recesivo. En los padres el gen se ha manifestado. En la familia B, el padre y la madre no presentan la enfermedad. Sin embargo, los hijos presentan la enfermedad. De los 4 hijos que ha tenido, 2 varones y 2 mujeres, los 4 presentan la enfermedad. Por lo tanto, aquí el gen es dominante y se manifiesta. Sin embargo, en los progenitores, en el padre y en la madre, tenemos un gen recesivo. Y en la familia C tenemos de nuevo un padre y una madre con genes recesivos
Sin embargo, estos dos progenitores tuvieron dos hijos que manifestaron una enfermedad y dos hijos que no manifestaron la enfermedad. Entonces, los dos hijos primeros, el hombre y la mujer, que están representados con 4 y 3, tienen el gen dominante. Y el hombre y la mujer, que están representados con 5 y 6, los otros dos hijos de la familia C, tienen el gen recesivo de la enfermedad. La actividad 3 nos pide que leamos las páginas 50 a 58 del texto de biología del segundo de bachillerato. El texto de biología del segundo de bachillerato nos habla sobre la célula y el ciclo celular. Una vez que leemos esa información, entonces tenemos que responder esta tabla. Y esta tabla la podemos completar de la siguiente manera. ¿Qué características tiene el ciclo celular? Pues en el ciclo celular nosotros observamos el crecimiento, el incremento del número de orgánulos, la división celular y la interfase celular. ¿Cuáles son las características de la mitosis? En la mitosis tenemos una duplicación de los cromosomas, la condensación de los cromosomas y la formación de estructuras tubulares. Las características de la meiosis es que producen gametos. Una célula diploide produce 4 células que son haploides, que pueden ser los espermatozoides o los óvulos. ¿Cuáles son las partes de la meiosis? La metafase, la anafase, partes del proceso de la meiosis, la metafase, la anafase y la telofase. Nos pregunta sobre los productos de la mitosis. Pues es un proceso de división celular que da lugar a dos células hijas idénticas. Y la importancia tanto de la mitosis como de la meiosis. La mitosis es importante para la regeneración celular. Importancia tanto de la mitosis como de la meiosis. La mitosis es importante en la regeneración celular y la meiosis produce células sexuales para la reproducción. Y la meiosis produce células sexuales para la reproducción. Actividad 4. La actividad 4 nos dice que observemos las infografías de las páginas 152 del texto de biología y establece las semejanzas y diferencias entre la estructura de una célula animal y una célula vegetal. Revisando en internet, podemos encontrar semejanzas y diferencias entre la célula animal y vegetal. Esta es una célula animal y esta una célula vegetal. Una característica de la célula vegetal es que tiene una pared celular. Las células vegetales también poseen orgánulos que se llaman cloroplastos, los cuales permiten sintetizar su alimento usando la fotosíntesis y la luz solar. En esta imagen podemos ver con mayor claridad la forma y estructura de una célula animal y vegetal. Podemos ver la membrana plasmática, la pared celular, el complejo de Golgi, los ribosomas, que forman parte de las semejanzas, los citoplasmas, la mitocondria, los lisosomas, el cloroplasto, que solo está en las células vegetales, y las vacuolas, que las tenemos en las células animales. Ambas poseen un núcleo, un nucleolo. También nos pide identificar los recursos con los que cuentas en tu hogar para elaborar un modelo que represente las células. Creo que los recursos más simples para usar en la representación de las células es el papel. Con hojas de papel reciclado podemos construir células. Con el uso de papel reciclado podemos construir células como esta, que está formada por papel y cartón. O esta célula de acá. Podemos ver diferentes formas en las cuales podemos hacer una célula usando material reciclado. Simplemente podemos dibujarlas, pintarlas y mostrarlas. También nos pide que identifiquemos en el texto 2 la clase de tejidos animales y vegetales de acuerdo con las imágenes expuestas. Seleccionemos un tejido en particular y establezcamos de qué células está conformado y de qué órganos y aparatos forma parte. Elabora un esquema que represente esta información. Acá tenemos los diferentes tipos de células. Tenemos las células óseas, las células nerviosas, células adiposas, tenemos células secretoras que están en las glándulas, tenemos las células sanguíneas. Me ubicaré en las células nerviosas. La célula nerviosa forma parte del tejido nervioso y el tejido nervioso está conformado o se encuentra conformando órganos y aparatos. Se encuentra conformando
el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Forma parte del órgano de la vista, con lo cual recibe impulsos nerviosos y los transmite al cerebro para ser interpretados. Está formando parte del aparato respiratorio, del aparato circulatorio, del aparato digestivo, en fin, forma parte de prácticamente todos los aparatos. Y la última parte nos dice, en inglés, ¿qué es lo más interesante? ¿Qué ha sido lo más interesante que has estudiado? Obviamente estamos hablando de este proyecto. Acá tenemos una parte que nos pide poner un título, una idea principal y una parte de gramática que nos da unos procesos de escritura, en los cuales nos habla sobre el párrafo, pasos para resumir, que se lea un pasaje, se determine la idea más importante, se busque la palabra clave y se use para escribir la oración principal. Sin embargo, nos pide que escribamos algo acerca de lo que hemos aprendido en estas semanas. Y acá tienes una idea principal. Te lo voy a describir. La idea principal, ¿qué he aprendido? Bueno, una idea de lo que he aprendido lo puse como ejemplo sobre el espacio. Lo primero que he aprendido son los orígenes del telescopio, saber cómo se originó el telescopio, los cambios que sufrió a lo largo del tiempo y las modificaciones que actualmente le permiten al telescopio ver más allá de lo que nuestros ojos pueden llegar a observar. Esa es una de las primeras ideas principales. ¿Qué más podemos hablar sobre el espacio? El viaje espacial de un ser vivo. En una de las lecturas leímos acerca del viaje espacial de Laika, que fue una perrita enviada al espacio, pero que no sobrevivió a la salida de la atmósfera. Pero ese sacrificio, la pérdida de una vida de un animal, sirvió como experiencia para poder enviar a seres humanos al espacio exterior. Ahora el animal es recordado con gran cariño, pero también como una advertencia sobre el rol que tienen los animales en la ciencia y el maltrato animal en la ciencia. Luego habíamos visto sobre la vida en otros planetas del universo, la vida fuera de nuestro planeta Tierra. ¿Cómo sería? ¿Sería diferente a la que conocemos? ¿Es parecida? ¿Será a base de carbono? Si el carbono es un elemento tan importante para la vida, ¿otros planetas también lo tendrán y poseerán vida? ¿Y será como la conocemos? Es decir, ¿respirará oxígeno? Todas esas preguntas que uno se hace, algún día tal vez se respondan, o quizás nosotros nunca lleguemos a ver la respuesta a estas preguntas. Sin embargo, saber que existe algo más allá de nuestro entorno es emocionante. Y finalmente le pongo una reflexión sobre el rol que formamos o que tenemos los seres humanos en este planeta, en este momento, en este tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si somos conscientes, nunca más volveremos a formar parte de este mundo. Una vez que nos vayamos de aquí, algunos antes, otros muy después, pero cuando desaparezcamos, ¿qué nos queda? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que dejamos? Dejamos padres, madre, dejamos hijos, dejamos un legado. Pero ese legado, ¿cuánto tiempo perdurará? ¿Cuánto tiempo nos van a recordar? Así que pienso que, como una reflexión, es importante vivir como buenas personas, hacer el bien y cuando nos vayamos ir con una sonrisa de satisfacción, porque hemos estado dejando un mundo mejor cada día. Esa ha sido toda la tarea de la semana 4. Espero que te haya gustado y espero no tener la mala costumbre de poner la tarea al final de la semana, pero por cuestiones que no vienen al caso, te pido disculpas. Hasta pronto.